Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el don de la vida eterna. Gracias, Señor, por tu gracia. Señor, te ruego para que tu Santo Espíritu sea quien nos controle en la predicación, en el escuchar, para que escuchemos de manera voluntaria. Oh Señor, tú eres quien cambias los corazones. Simplemente yo puedo llevar la palabra hasta el oído. Que tu Santo Espíritu la lleve al corazón de cada uno y haga en sus vidas aquello para lo cual tú la trajiste en esta noche. La honra y la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante. Es un pasaje muy conocido, yo mismo he predicado otras veces de esa porción, pero como yo le decía al hermano Amos ahorita, el Evangelio sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Hermanos, me gustaría comenzar con una ilustración que nos ayude a reflexionar sobre la verdad que vamos a explorar, que vamos a ver en esta noche. Vamos a imaginar a un hombre perdido en el desierto, tierra árida. Ese hombre está agotado, está sediento y sin rumbo, está perdido. Este hombre en su desesperación comienza a cavar con sus manos en la arena en el desierto, con la esperanza de encontrar agua. Cava, pero solo encuentra más arena. Cada esfuerzo lo agota más y cada intento lo deja más lejos de la salvación. Así es la humanidad, buscando justificarse a sí misma, cavando en sus propios esfuerzos, cavando en sus obras, en su orgullo, pero encontrándose siempre con la misma realidad. Estamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, atrapado en una condición pecaminosa. En Romanos capítulo 3, versículos 9 hasta el 23, el apóstol Pablo nos presenta un diagnóstico claro y contundente de la humanidad. No hay distinción, no hay excepciones, todos hemos pecado, todos estamos bajo la condenación del pecado y ningún esfuerzo humano puede acercarnos a la justicia de Dios. En medio de este cuadro sombrío, Pablo nos señala un rayo de esperanza. La justicia de Dios revelada en Jesucristo, disponible no por obras, sino por la fe en Él. Preparemos nuestros corazones, porque hoy vamos a ver cómo la ley nos muestra nuestra incapacidad, pero también cómo la gracia de Dios a través de Cristo nos ofrece un final feliz. Abramos nuestros corazones a esta verdad transformadora. Y yo podría dejar el mensaje hasta ahí, ¿verdad? Porque la introducción resume el mensaje. Hermanos, este mensaje se titula Un triste cuadro que puede terminar feliz. No sé cuántos de ustedes han visto en las redes, en YouTube, artistas que comienzan a dibujar y usted cree que la persona está dibujando un gato, pero cuando termina es una persona con barba y un sombrero. Es un cuadro que comienza dando una idea, pero termina de otra manera. Bueno, la palabra de Dios nos muestra un cuadro que es triste, es oscuro, pero puede tener un final feliz. Puede ser así. Vamos a ver primero que toda la humanidad es pecadora, que dice el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mire, esta pregunta que hace el apóstol Pablo en este versículo 9 viene por algunas cosas que él ha tratado antes. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío?
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y aquí está estableciendo un contraste entre judíos y no judíos, entre judíos y gentiles. ¿Qué dice el versículo 23? Muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hermanos, la humanidad tiene la tendencia a compararse los unos con los otros por la raza, por la economía, color de piel, el origen, etcétera, hasta por apellido. Pero Dios dice que ningún ser humano es mejor que otro, que no tiene ninguno ventajas espirituales, morales o éticas delante de Dios. El versículo 27 dice que nadie puede jactarse, nadie puede gloriarse ante Dios y ante los demás. La jactancia queda excluida, y excluida es que eso está cerrado, que es un capítulo cerrado. Dios engloba a toda la humanidad bajo pecado. Pablo era judío por nacimiento y por herencia, y cuando él dice nosotros, se está refiriendo a los judíos. Y el punto es que por naturaleza el judío no está más bien con Dios que el pagano o el no judío. Ha sido siempre un problema de los judíos. Se han creído mejores que los demás, pero Dios dice que no hay lugar para jactancia. Dios todo lo ha encerrado bajo pecado, a judíos y a gentiles. Pablo, por la dirección del Espíritu Santo, ha demostrado que el pagano, el no judío, el moralista y el judío, todos están bajo pecado y por lo tanto todos están en la misma condición, bajo condenación. El versículo 23, muy conocido, dice que todo ser humano es pecador y que en su estado natural falla en alcanzar la gloria de Dios, en llegar a la majestad de Dios, en tener una relación personal y real con Dios. La conclusión del apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo, después de evaluar la condición del ser humano, es que todos somos culpables delante de Dios. El fallo del juez es todo el mundo bajo pecado. No hay ser humano que esté libre del pecado. El pecado es todo lo que es contrario al carácter de Dios. El pecado es todo lo que no llena las exigencias de Dios. ¿Cuál de nosotros puede decir que en su vida diaria vive todo el tiempo de acuerdo al carácter de Dios? Ni aun los evangélicos, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos una nueva creación dentro de nosotros. ¿Quién puede decir que llena las medidas de las exigencias de Dios? Ningún ser humano. Por lo tanto, judíos o no judíos, ucranianos o rusos, los chinos, los coreanos del sur y del norte, todos están bajo la misma condición. El dominicano, el haitiano, el cubano, el boricua, todos. Aquí en América hay un país que se parece un poquito a los judíos, que es Argentina. Los argentinos se creen más buen mozos, más inteligentes que todas las demás nacionalidades. También están bajo pecado, son pecadores. Y hermanos, aquí nosotros, producto de esta condición pecaminosa, en los versículos 10 al 18, nosotros encontramos un cuadro triste de la humanidad, producto de esa naturaleza pecaminosa bajo la cual está la humanidad. ¿Qué dicen los versículos 10 hasta el 18? Como está escrito. Y aquí, hermanos, en esta porción, en estos versículos 10 a 18, el hermano Pablo está citando versículos del Antiguo Testamento. Está citando Salmos y está citando Isaías. Dice como está escrito, no hay justo,
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted ve el cuadro tan tétrico, tan triste que se pinta aquí de la humanidad, y tú estás incluido en ese cuadro. Tú eres uno de los personajes de ese cuadro. Aquí habla de que no hay justo ni aun uno. Cuando Dios no encuentra a algún justo, es debido a que no lo hay. Quien dice que no hay justo ni aun uno es Dios. Él no encuentra a nadie justo. No es como si hubiera algunos y Dios no los pudiera ver. Nunca ha habido verdaderamente un hombre justo aparte de Cristo Jesús. Aún Adán no era justo. Él era inocente hasta que pecó, pero él no era justo, porque Adán no tenía conocimiento del mal. Él era inocente, no había pecado, pero no era justo. El único justo ha sido Cristo, y por naturaleza. Pero dice, no hay quien busque a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el hombre por sí solo verdaderamente busca a Dios. Entonces, ¿qué pasa con las religiones? Con los rituales, con las prácticas espirituales que hacen los seres humanos desde el principio del tiempo. ¿No significa eso que el ser humano está buscando a Dios? Para nada. Si el hombre inicia la búsqueda de Dios, entonces éste no busca al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Al contrario, está buscando un ídolo, el cual él mismo lo hace. Hermanos, todas las religiones es un intento del ser humano de cavar en el desierto buscando agua. ¿Recuerdan la ilustración del principio? El mahometanismo, el budismo, cualquier religión, cualquier ritual que pueda inventarse el ser humano es un intento de buscar un ídolo que el ser humano se crea en su corazón y está buscando a ver si lo encuentra. Hermanos, si el verdadero Dios no se nos revela a nuestras conciencias contaminadas por el pecado, nunca le hubiera llegado la idea de que Dios existe. Hermanos, la naturaleza caída del ser humano no da para imaginarse al verdadero Dios. Nuestra mentalidad pecaminosa no llega a considerar que existe un Dios como el verdadero. Note que todos los intentos del ser humano o tienen un Dios creado a su imagen con características humanas, o se humaniza el hombre, o se endiosa el hombre. Dios tomó la iniciativa de revelarse. Dice también esta porción, a una se hicieron inútiles. Hermanos, y la palabra inútil aquí da la idea de una fruta podrida. Habla de algo que ha sido permanentemente malo y por lo tanto no tiene uso alguno. El ser humano en su estado natural es inútil a Dios. Hermano, a usted le dan una funda de mandarinas. A mí me encantan las mandarinas. Una podrida, ¿qué usted hace con ella? Botarla. Porque lo más probable es que ni siquiera las semillas sirvan, que estén podridas también. Hermano, el ser humano está podrido y le es inútil a Dios.
Los versículos 13 y 14, aquí nosotros encontramos que habla de la garganta, de la lengua, de los labios, de la boca, de los pies, del caminar. Hermanos, eso es una referencia al libro de Salmos. Pablo le llama virtualmente a cada parte del cuerpo humano como culpable: la garganta, la lengua, los labios, la boca. El hablar del ser humano es un hablar contaminado. Y ahora que tenemos las redes sociales y tenemos celulares con teclado, lo que no decimos por aquí lo escribimos. Pero la comunicación del ser humano es una comunicación contaminada por el pecado. Los pies, su forma de caminar, de conducirse, los ojos, dice que están llenos de pecado y de rebelión contra Dios. Cada parte del ser humano en su estado natural está contaminada por el pecado y es usada para el pecado. Dice que sus pies se apresuran para derramar sangre. Hermanos, si usted quiere saber, y amigos, si eso es así, simplemente tiene que leer un diario de circulación nacional, simplemente tiene que poner un noticiario de televisión o de radio o entrar a una de las redes sociales. A los que tienen redes sociales, yo no sé si a usted le ha pasado que abre su red social y lo primero que encuentra es que mataron a uno. Atomayor, la provincia, que era una provincia tranquila, todos los días matan uno. Ya mataron uno en Sabana. Hermanos, estamos llenos de crímenes por doquier. Hay noticias de asesinatos. La gente habla de la inseguridad. Hermanos, la inseguridad que se vive no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial, es casi que se puede tocar con las manos. La gente está dispuesta a matarse con quien sea. Derramar sangre, dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cada pecado y rebelión en contra de Dios sucede debido a que nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Dios. Esta humanidad no respeta a Dios. En donde quiera que haya pecado, no hay temor de Dios. Para que usted vea si esta humanidad no respeta al Dios verdadero, todos los ataques que hay contra las religiones, ¿contra cuáles? Cristianismo, contra el Dios verdadero. Estaba mirando en Brasil la primera pastora transexual. Un tipo que usted lo ve con sus tacos y su blusa y sus pantalones y su melena, pero con su barbaza. Porque es un hombre, tiene que ir al urólogo. No puede ir al ginecólogo. El primer pastor transexual en Brasil. La iglesia tiene 150 miembros. Alguien relajando decía que mientras nosotros adoramos al Rey de Reyes, ellos adoran el Gay de Gayes. Hermano, ¿usted cree que esa gente se atrevería a hacer eso contra la religión musulmana? ¿Usted cree que esa gente se atrevería a hablar de Mahoma y hacer con Mahoma lo que hacen con el Dios verdadero? Ellos saben lo que le pasa. Hermano, no duran una semana vivos. Los musulmanes, usted sabe lo que hacen en Irán, Irak y todos esos países con los gays. Lo suben a un edificio de 6 niveles o 4 y lo tiran de allá para que vuele. Y así es que hace. Y si quedan vivos abajo le cortan la cabeza. Hermanos, decía Calvino, podríamos añadir que aunque todos los vicios aquí enumerados no se encuentran en cada individuo, pero bien se puede adscribir justa y ciertamente a la naturaleza humana, como ya lo hemos observado. Hermanos, todos estos pecados que están aquí, y esta es una pequeña lista, todos estos pecados que están aquí no se encuentran al mismo tiempo en cada ser humano.
Hay unos que hacen una cosa y otros otra. Pero todos tenemos la capacidad de cometer todos esos pecados. Gracias a Dios que en su soberanía y en su providencia no deja que cada ser humano cometa los pecados que tiene la capacidad de cometer. Pero la humanidad está así. Está así. Ahora, ¿qué encontramos en los versículos 19 y 23? Dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y qué dice el versículo 23, la última parte? Y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana es igual moral y espiritualmente. Aquí se presenta este cuadro triste, los versículos 10 al 18. ¿Y qué es lo que le espera a la humanidad? Juicio. Desde ya dice que todo el mundo es pecador y está destituido de la gloria de Dios, pero le espera juicio. Juicio. El apóstol Pablo señala que esta horrible descripción de pecado total del hombre viene a nosotros en la ley. La descripción no es que es culpa de la ley, es que la ley es quien describe el pecado. Y está intencionada para todos los que están bajo la ley, para silenciar a cada crítico y para demostrar la culpabilidad universal de la humanidad, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. La ley no puede salvarnos. La ley es útil al darnos el conocimiento del pecado, pero no puede salvarnos. Desde los tiempos de Adán y Eva, las personas han tratado de justificarse a sí mismas por medio de las obras de la ley. En el jardín del Edén, ¿qué hizo Adán cuando se dio cuenta que había cometido pecado y que estaban desnudos? Quiso hacerse ropa con hojas de higuera. Job dice, capítulo 9, versículo 2, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Aquí en esta porción Dios da la respuesta. No es por las obras, es aparte de las obras de la ley. Un escritor llamado J.B. Phillips dice, es el borde recto de la ley el que nos muestra lo torcido que estamos. Hermanos, la ley es tan recta y buena que cuando nosotros miramos la ley de Dios nos damos cuenta que estamos torcidos. Esa es la función de la ley. Aun cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso es algo universal. Hay 4 maneras importantes por las que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Primero, fallamos en darle a Dios la gloria en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Fallamos al calificar para las recompensas de Dios. ¿Usted sabía que usted y yo no calificamos para que Dios nos recompense? Por lo tanto, el ser humano es rechazado para la gloria y la recompensa que Dios le da a los siervos fieles. Fallamos en reflejar apropiadamente la gloria de Dios al rehusarnos a ser conformados a la imagen de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y fallamos en obtener la gloria final que Dios otorgará a su pueblo al final de toda la historia. Aún los cristianos. Usted sabe que nosotros vamos a disfrutar de la gloria de Dios, pero no a causa de nosotros, es a pesar de nosotros, por la gracia de Dios. Todo el mundo está bajo pecado y bajo juicio. Ese era el problema de los judíos, que pensaban que ellos no. Y hoy en día hay gente que cree que ellos no. Y a muchos de nosotros cristianos se nos olvida
después que somos cristianos, lo que éramos antes de ser cristianos, y que ahora lo que somos es por su gracia. No hay lugar para jactancia. Todo el mundo está bajo pecado, bajo juicio, bajo condenación y bajo la ira de Dios. Todo el mundo. Esta mañana cuando el hermano Amós predicaba, yo decía, wow, pero el mensaje de la noche es como la continuación del de la mañana. Prácticamente él en todo su mensaje explicó con detalle uno de los puntos de este mensaje. Hermanos, el parámetro para nosotros medirnos es Dios. Es con Cristo que debemos compararnos. Si nos comparamos unos con otros, en algún momento vamos a quedar bien. Usted se ha preguntado por qué es que hay mujeres buenas mozas que a veces andan con mujeres que son feas. Porque ellas se ven mejores al lado de la fea. Usted sabía que una mujer buena moza al lado de una fea resalta más. Y la fea resalta más también. Entonces nosotros nos comparamos unos con otros porque en algún momento vamos a resaltar, porque alguien va a quedar por debajo de nosotros. Pero Dios dice, no hay lugar para la jactancia, está excluida. Nosotros no somos mejores, todos somos pecadores, todos destituidos de la gloria de Dios. Y escuchaba a un predicador tratando este pasaje y él dio una ilustración y yo se la voy a tomar prestada esta noche. Imaginémonos que hay tres personas, tres hombres que quieren llegar nadando desde República Dominicana hasta España. Desde las costas de República Dominicana hasta España hay aproximadamente entre 6.700 a 7.200 kilómetros. Pero hay tres hombres que quieren llegar nadando a España. Uno de ellos no sabe nadar, uno sabe más o menos, y hay uno que es un experto nadando, como los SEALs de la Marina, un experto nadando. Bueno, el primero que se lanza es el que no sabe nadar. Sucede lo que es lógico, no llega lejos, se ahoga. El que sabe nadar un poco llega a cierta distancia, se cansa, se hunde y se ahoga. El que es experto nadando llega varios kilómetros mar adentro nadando, pero sucede lo lógico, no va a llegar a España, se hunde y se ahoga. La pregunta es, ¿cuál de los tres está más muerto? Están muertos. Eso sucede con el pecado. Es la misma condición, hermanos. El problema es que nos gusta compararnos mucho. Comparémonos con Cristo. ¿Qué dice el versículo 20? Está hablando del juicio, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál está más culpable en ese juicio? Todos. Dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, aquí hay una conclusión de ese argumento. Fíjese que hay como una conclusión y en el 21 dice, pero ahora, o sea, en el 21 le entra otra parte. Aquí concluye el argumento que ha venido esgrimiendo desde el versículo 1. Pablo concluye su argumento de que todos merecemos el juicio y la ira de Dios contra nuestra pecaminosidad, incluso aquellos que viven bajo la ley de Moisés. La ley era un regalo que Dios le había hecho a Israel, pero no era la forma de llegar a ser justos ante Dios. Y el apóstol Pablo lo dice sin rodeos: ningún ser humano será justificado ante Dios por las obras de la ley. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
¿Y usted sabe lo que significa la palabra ningún en hebreo, en griego? Ningún. Ningún ser humano será justificado por la ley. Eso no hay que buscar ni que en los idiomas originales, ningún ser humano. Ningún ser humano puede guardar perfectamente las obras de la ley. Solo Cristo fue la excepción y es la excepción. Somos pecadores por naturaleza. Cada persona, sin excepción, elige hacer lo que sabe que está mal, al menos varias veces al día. Sin la descripción escrita de Dios de la justicia humana en la ley, podríamos sentirnos tentados a argumentar que somos personas buenas, y de hecho algunos lo hacen. Si Dios no dijera en la ley que somos pecadores, que estamos bajo juicio, nos consideraríamos buenos. Sin embargo, cuando comparamos nuestras vidas con las reglas de la ley, finalmente debemos admitir que somos pecadores desesperados y que violamos la ley de Dios más veces de lo que creemos, de hecho, continuamente. La ley nos deja claro que somos pecadores y nos ayuda a llegar a la conclusión de que nos merecemos el juicio de Dios. Esa es la ayuda que da la ley. Sin embargo, ese no es el final de la historia. En este siguiente versículo, versículos 21, 22 y 24, Pablo comienza a describir la única forma de alcanzar la justicia que está disponible sin necesidad de cumplir la ley. Recuerde que el mensaje se titula Un triste cuadro que puede terminar feliz. Hasta ahora el cuadro es sumamente triste, oscuro, lúgubre, pecado, juicio, condenación. Pero versículos 21, 22 y 24, Pablo ahora cambia. Y esta noche, para ti, el cuadro puede tener un final feliz. Versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ahí termina, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, que dice el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es de fe, esto es un asunto de fe. El versículo 21 marca un giro dramático en el argumento de Pablo, al declarar que ahora en Jesucristo la justicia de Dios ha sido revelada. La justicia de Dios se refiere a la actividad salvadora de Dios en Jesucristo, cuya muerte y resurrección libera a las personas, las redime del poder del pecado que las aleja de Dios y las lleva a una relación correcta, íntima, personal con Dios. Aparte, a pesar de la ley, Dios reveló su justicia a través de los profetas del Antiguo Testamento. La misma ley y los profetas del Antiguo Testamento. Es más, desde Génesis capítulo 3 está anunciada la salvación por medio de Cristo. Estos hombres y mujeres fueron llamados a proclamar la verdad de Dios y a traer su mensaje de justicia, amor y misericordia al mundo. Y eso es lo que hace la iglesia, y eso es lo que yo estoy haciendo esta noche. Y ese es el deber de la iglesia. Para eso es que Dios nos usa.
El versículo 22 consiste en 4 declaraciones y yo quiero que tanto los amigos como los hermanos se queden con estas 4 declaraciones del versículo 22. La justicia es de Dios, es para los que creen. La fe ha de depositarse en Cristo. No hay distinción alguna entre los hombres en cuanto a estos principios. Es lo mismo. Para todos los hombres, la justicia viene de Dios, es solo para los que creen, que han depositado su fe en Cristo. Para todos. Si el mérito humano se excluye de forma radical, la meritocracia no existe aquí en el plano espiritual. La justificación del hombre ha de proceder del cielo o no puede existir. O la justicia viene de Dios o Dios nos declara justos por medio de Cristo, procedente esa justificación de Él o no va a existir justificación. No es por mérito humano. Su origen está en la gracia de Dios y su base es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para aplacar la ira de Dios. En todo, por todo y en todos es justicia de Dios. La justificación, el ser declarados justos, limpios de pecado, no se recibe mediante una fe cualquiera, sino por la fe en Jesucristo. Jesucristo es el objeto de la fe salvadora. La frase que traducida literalmente sería, por fe de Jesucristo. En este caso no está hablando de una fe que pertenece a Cristo o que viene de Cristo, eso en otros pasajes. Aquí habla de una fe que se deposita en Cristo. No hay distinción en cuanto al triste estado de pecado y de condenación entre los hijos de Adán, de modo que no puede haber diferencia en el medio de salvación. No hay diferencia en cuanto a la culpabilidad, no hay diferencia en cuanto a la condenación. Por tanto, el remedio debe ser el mismo para todos. La fe depositada en Cristo, solo Cristo y por medio de la fe en Él. Ahora, ¿cuál es la conclusión de este mensaje? Hemos visto cómo la palabra de Dios nos muestra la verdadera condición del ser humano. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Pero en medio de este cuadro triste y oscuro hay una luz que brilla, Jesucristo. No es la iglesia, no es ninguna otra persona o cosa, es Jesucristo. Jesucristo. Él es la justicia de Dios revelada, la única forma de alcanzar la salvación, no por nuestras obras, no por tu moralidad, sino por la fe en Él. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué es lo que te queda a ti en esta noche? Para que este cuadro triste que es tu vida hasta ahora, espiritualmente hablando, pueda tener un final feliz esta noche, ¿qué es lo que tú debes hacer? Reconocer tu bancarrota espiritual y recibir con gratitud el regalo de la justificación, del perdón de pecados, de la salvación, de la vida eterna que Dios te ofrece en Cristo. Solo Él puede transformar tu corazón y darte una nueva identidad, hacerte una nueva creación. Así que humildemente reconoce tu necesidad, acude a Cristo, descubre en Él la verdadera justicia, la verdadera vida, la que viene de Dios únicamente por gracia. ¿Tú quieres tener que tu cuadro esta noche tenga un final feliz? Debes creer en Cristo Jesús. Deja de seguir confiando en tus obras
en tus capacidades, porque simplemente estarás cavando un pozo en el desierto a mano pelada. Simplemente estarás nadando de aquí a España y vas a tener el mismo fin. Cree en Cristo, arrepiéntete y conviértete en esta noche.